Bueno, dijimos al comienzo del noticiero que vamos a hablar del virus del camello, una enfermedad que afecta a varios jugadores del plantel de Francia. Por eso estamos en comunicación con el doctor Ramiro Heredia. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas noches. Por aquí Mariana lo saluda. Hola, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo andas? Buenas noches. ¿Cómo Muy están? bien. Bueno, Gracias por la invitación. al contrario, gracias a usted por aceptar. ¿Cuáles son las características de este virus? Bueno, este virus ocupa ahora la primera plana de varios diarios del mundo. Surgió la noticia de que algunos jugadores del plantel de Francia, que ahora en Doha, en Qatar, donde se juega la Copa del Mundo, estaban siendo afectados por un virus que le dicen la gripe o virus del camello, ¿sí? Habría que ver qué validez tiene esta noticia y cuán real es, porque el virus del camello o la gripe del camello es el famoso MERS o síndrome respiratorio de Oriente Medio, que fue el que causó. Nosotros tenemos 3 coronavirus que causaron pandemias, por más que para nosotros pandemia de coronavirus era el COVID-19. El primero fue el SARS, que fue en el año 2003. Claro. El segundo fue en Oriente. El segundo fue en Medio Oriente, entre el año 2012 y 2014, causó un brote de alrededor de 2.600 casos, con una mortalidad del 35%, o sea, 1 de cada 3 pacientes se moría. Este es el virus que estamos hablando ahora. Y después vino el coronavirus o el SARS-CoV-2 en el año 2019, que le pasó el trapo a los dos anteriores y ya medio que nos olvidamos un poco. Bueno, para empezar, el virus o gripe del camello, primero hay que ver si estos casos son por este virus. Me parece que habría que confirmarlo, no es un comportamiento habitual, porque lo que aprendimos de este virus, del cual hasta ahora vimos en el mundo se reportaron, algunos lugares dicen alrededor de 3.300 casos en total en el mundo, en 37 países, desde que el virus apareció hace 10 años. ¿Sí? Primer lugar donde se dieron los casos, Arabia Saudita y en Oriente Medio, ¿sí? Y después hubo un brote grande en Corea por un viajero que contagió alrededor de 160-170 personas. Es un coronavirus, o sea que es un virus respiratorio. La familia de los coronavirus es una familia muy grande de virus que incluye a unos virus que generan el 10% de los resfríos comunes, ¿sí? Que incluye al SARS-CoV-2, el que causó la pandemia ahora, entre otros. Es un virus respiratorio que se transmite por vía aérea, y es un virus que es una zoonosis. Zoonosis son las enfermedades que nosotros nos contagiamos a partir de los animales. Por eso es del ¿Qué quiere camello. decir? Que en la naturaleza, claro, en realidad no es del camello, son dromedarios, que es el camello de una joroba, que es muy difundido en norte de África, en Asia. Allá conviven con los camellos porque lo usan como medio de transporte, lo usan para el turismo, ¿sí? Claro. Se hacen tours, se comparte experiencia, la gente saca fotos con los camellos, y también lo usan como una vía de alimentación. Se come la carne, se usa la leche, se usa el cuero, y es como una mascota para ellos. El reservorio natural de este virus es en los camellos, ¿sí? Perdón, en los dromedarios, que estamos hablando ahora, que es un camélido. Estos camélidos habitan norte de África y en la península arábica, que por no sabemos qué cuestión, los brotes de MERS se generan, o de gripe del camello, se generan a partir de la enfermedad del camello, contagian a humanos, se generan en el Medio Oriente y no en el norte de África. En norte de África vieron que los cuidadores de los camellos, o los que vivían con los rodeos de camellos, hasta un 30% de esas personas tenían linfocitos, o sea, células de su inmunidad que reaccionaban contra el virus, o sea que habían estado en contacto y no se habían enfermado gravemente. El MERS es, como habíamos dicho, un coronavirus, un virus respiratorio, una zoonosis, se contagia principalmente a partir del contacto con los camélidos, en este caso los dromedarios. Genera un porcentaje de asintomáticos, o sea, gente sin síntomas que no está bien determinado, pero no es como el coronavirus que generó la pandemia la pandemia que estamos viendo ahora, en el cual hasta el 60% de la gente no tiene síntomas. Los pacientes infectados por MERS se nota que tienen una infección respiratoria porque, primero, se enferman gravemente y, segundo, mueren hasta el 35% de los infectados, ¿sí? Claro. O sea, hay menos tasas de asintomáticos, más enfermedad grave, existen secuelas post-MERS, como vimos con el COVID, y aparte pacientes graves que tardan en recuperarse. La transmisión persona a persona, que es algo que preocupa, imagínense que por la península arábiga, primero, en el Mundial llegaron alrededor de 1 millón de turistas, en un país que vive poco más que de eso. Y circulan por la península arábica, año a año,
millones de personas que visitan la Meca en Arabia Saudita, ¿sí? Entonces, no es que no tenemos brotes por el mundo de MERS. O sea, la transmisión persona a persona es relativamente baja. Los casos que se vieron fueron principalmente por contacto estrecho con los infectados o en la atención de los infectados antes de tener todo el conocimiento que tenemos ahora del coronavirus, del SARS-CoV-2, en el cual usamos barbijo, priorizamos lavado de manos, distancia, ventilación, todas cosas que en ese momento no sabían, ¿sí? Bien. O sea que Doctor, vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Sería raro que los jugadores de Francia estén infectados por este virus, por más que tengamos que ver la información oficial sobre esto. claro, bueno, lo que trascendió es que están efectivamente con un virus, con síntomas respiratorios, gripales y demás. Y de hecho, estuvieron apartados del resto del plantel. Y lo que yo quiero saber es cuánto puede llegar a durar este cuadro. Y obviamente imagino que no están para jugar un partido de fútbol, ¿no? Y máxime con las características que implica una final mundial. Bueno, bien, cualquier infección viral baja mucho el rendimiento deportivo, ¿sí? O sea que difícilmente expongan a un jugador que esté atravesando inclusive hasta un resfrío Claro. a jugar en la final del mundo, ¿sí? Es mucho más frecuente el COVID-19 que el MERS, ¿sí? Habría que ver qué virus es el que tienen estas personas. La infección es un cuadro viral, la incubación es hasta de 14 días. Por eso que a los contactos estrechos, los pacientes que con MERS se les recomendaba un monitoreo, aunque sea de 2 semanas. Lo que pasa es que al ser tanta gente, al enfermarse tan gravemente el paciente, el aislamiento de ese paciente lo hacía en el hospital, donde estaba, no es que lo cursaba en su casa el que se enfermaba. Es una infección aguda, podríamos decir que tiene un curso parecido al del coronavirus en cuanto a que los pacientes desarrollan una neumonía y un cuadro que a lo largo de días se va gestando, empeorando y desarrolla insuficiencia respiratoria hasta, primero, un porcentaje alto de pacientes con una mortalidad muy alta, hasta de 1/3. Habría que ver la evolución de estos pacientes y después habría que ver si se termina de confirmar esto, ¿sí? Bien. Porque hasta ahora no informaron que hubiera pacientes de la selección francesa internados, de los cuales por estadística 1/3 debería estar internados. No, internados no, pero sí fueron apartados y tienen este cuadro. Informó que tuvieron grado. Bien, doctor, queremos agradecerle mucho por habernos contado. Si se confirma que era MERS, es una forma sistemática un poco. Bien, bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, un gusto, muchas gracias. Buenas noches.